Hola amigos, estamos de vuelta en la tercera parte de esta enseñanza que hemos llamado los cuatro pactos. El día de hoy vamos a estudiar el pacto de Abraham. Y haciendo memoria de lo que hemos estudiado en los dos anteriores, siempre con esa visión de pescadito en pecera, recuerde que nuestra visión no es la misma que podemos tener si estuviéramos en un ámbito celestial, pero podemos saber las pocas cosas que Dios nos ha permitido conocer a través de su palabra. Y lo que hemos aprendido es que Dios eventualmente va a restaurar, va a redimir y va a sanar su creación. Hemos aprendido también que Él va a establecer el cielo en la tierra en el tiempo de la restauración de todas las cosas, que Él va a remover la limitante. Recuerda el mar de división que aparecía en Apocalipsis, que ya no estaba más, que era un mar de división en medio de nosotros y Dios. También aprendimos que vamos a reinar juntamente con Él en la tierra. Aprendimos acerca de la cosmovisión científica que habla de que no existe Dios, que todos son fábulas, que todos son mitos culturales y tradiciones culturales. Aprendimos también la cosmovisión griega, que nos habla de el intelecto, nos habla de que lo terrenal es malo, que lo celestial es bueno y que nuestro anhelo es salir del mundo terrenal para poder entrar a un mundo netamente celestial. Pero también aprendimos acerca de la cosmovisión bíblica y lo que difiere entre estas cosmovisiones, que es que la tierra y los cielos son buenos, que Dios no desecha a su tierra ni a su creación, que en el tiempo de la restauración de todas las cosas, pues el cielo bajará a la tierra y todo será una fusión completa de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como lo dice el Padre nuestro. Pero hablando de los cuatro pactos que ahora sí vamos a entrar de llenos, tenemos que de primero tocar este punto. Los pactos eran promesas de Dios que nos ayudan a entender de una mejor manera los tiempos finales. Y estos pactos, estas promesas, estas alianzas que Dios hacía con el hombre, habían algunos que eran unilaterales, quiere decir de que la responsabilidad caía netamente en Dios. Él era el que lo cumplía, no importaba la, la actitud, las actitudes, ni siquiera el pecado de la persona para que se cumplieran. Y otro eran bilaterales, que eso quiere decir que las dos partes tenían la responsabilidad de cumplirlo. Yo hago si ustedes hacen, o yo no hago si ustedes no cumplen. Era un pacto bilateral entre Dios y los hombres. Existen otros pactos como el edénico, digamos el pacto que el Señor hizo con Adán cuando le dijo, no tocarás de este árbol, puedes comer de todos los demás, pero de este no, porque si lo tocas ciertamente morirás. Pues ese era un pacto, era de alguna forma una instrucción. Adán no lo cumple y pues Dios tampoco cumple su parte de dejarlos en el Edén. Está el otro al que se llama el pacto de Noé, en donde muchos creen que podría ser bilateral, otros creen que es unilateral, pero yo considero que si que si Noé no hubiera construido esa arca, pues no hubiera sido salvo. La promesa era que si él proveía de esa arca, él y su familia serían salvos. Entonces creo y considero que sí es un tanto bilateral ese pacto, pero para este estudio vamos a estudiar nada más los cuatro que nos competen directamente a nosotros. ¿Cuáles son esos pactos? Y son esos pactos unilaterales o son bilaterales. Los cuatro pactos que vamos a estudiar es el pacto de Abraham o el abrahámico, el pacto de Moisés o el pacto mosaico, el pacto de David o el pacto davídico y el pacto de Jesús, también conocido como el pacto mesiánico o pacto renovado. Y hay quienes dicen que es un nuevo pacto que él hizo con nosotros, otros dicen que es el cumplimiento de estos tres últimos pactos que mencionamos, pero independientemente vamos a estudiar cómo Jesús
cumple cada uno de estos pactos y las especificaciones que aún Él está por cumplir, que todavía no se han cumplido. Vamos a ver también cuáles son bilaterales, cuáles son unilaterales. Pero para este estudio, hoy vamos a estudiar brevemente el pacto de Abraham. Recuerda en Génesis 3:15, donde aparece ese protoevangelio. Por primera vez el evangelio aparece en este pequeño y reducido pasaje bíblico en donde el Señor le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Esta simiente se dice en hebreo Sera con Z, Sera, que significa semilla. De alguna forma él dijo, su semilla, su descendencia, habrá una descendencia que constantemente esté en enemistad con la descendencia de la mujer. Y Dios empieza a tratar de restaurar este daño que provocó la caída en el Edén, y de ahí empieza a levantar ciertos pactos y ciertas promesas para que trajera a lo largo de este linaje una semilla que vendría a pisar la cabeza de esta serpiente. Un Mesías esperado a lo largo del tiempo en donde Adán y Eva creyeron que sería inmediato, pero se dieron cuenta que iba a tomar siglos para que eso se cumpliera, para que de esta persona, de esta simiente, pudiera nacer un, un Mesías, el verdadero Mesías, esa semilla restauradora que aplastaría la simiente de la serpiente. Así que el primero que vamos a tratar entonces es el pacto de Abraham, y ese pacto inicia con esa semilla, la semilla de Abraham. Y a Abraham el Señor le dice que salga de Ur, de los caldeos, actualmente Irak, y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a mostrar un lugar. No le dice a dónde, solo le dice, voy a mostrarte ese lugar. Y en Génesis 12:1-2 le dice así el Señor. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En este pasaje, prácticamente el Señor le estaba diciendo, voy a hacer de ti una gran nación, voy a bendecirte grandemente. Sabemos que Abraham fue prosperado económicamente de una forma increíble. Engrandeceré tu nombre. Seguimos hablando de Abraham. Serán benditas todas las familias de la tierra en tu nombre y te daré una tierra. De todas estas promesas, podríamos decir que el Señor le cumplió estas promesas a Abraham. A falta de una, la última, te daré una tierra, porque Abraham nunca llegó a tomar posesión de la tierra de Canaán. Esto sería más adelante cuando el pueblo saliera de Egipto, entrarían a esa tierra llamada la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero esta tierra no es, digamos, una tierra que estaba bajo condición de la actitud de Abraham. Era una promesa que él haría y él dijo, voy a hacerla y te voy a jurar por mí mismo que la voy a cumplir. ¿Se recuerda de pequeño cuando nosotros queríamos que nos creyeran algo que estaba en tela de duda, la verdad, y entonces decíamos, te lo juro por Diosito, te lo juro, te lo juro? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos que, bueno, la Biblia nos dice que no debemos jurar por Dios, pero el mismo Señor no pudiendo hacer un juramento más grande, dice Hebreos 6:13, dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero yo le digo, o le pregunto, ¿alcanzó realmente la promesa entera?
La promesa que quedó pendiente es la promesa de la tierra, porque sí le dio una descendencia, sí le dio un hijo, sí lo multiplicó y sí ha sido de gran bendición para las familias de la tierra. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero el problema que había con esta promesa de Abraham en Génesis 15 nos da la actitud de Abraham porque le pregunta a Dios, bueno, hay un pequeño detalle y es que yo no tengo hijo. Dice Génesis 15, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, vea esa palabra, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Usted sabe que la palabra prole es la misma palabra que el Señor le dijo a Eva que su simiente iba a aplastar la simiente, la cabeza de la serpiente. Prole es la misma palabra, cera. Aquí entonces empezamos a entender cómo empieza a levantar Dios esa descendencia. Pero esta promesa, Dios se la hace de una forma visual. Nosotros somos visuales de oído, cuando podemos experimentar los cinco sentidos, aprendemos, se cree que aprendemos mucho más fácil. Si tenemos el sentido del tacto, el oído, el gusto, tenemos la visión, nosotros podemos aprender o se nos queda impregnado más una enseñanza y eso lo saben los maestros cuando empiezan a enseñarle a los niños, por eso todo es táctil y todo es tan variado para que ellos puedan aprender. Y de la misma forma, Dios decide sacar a Abraham de donde él estaba y él le dice que cómo iba a hacer o le promete cómo iba a hacer este pacto que le iba a hacer con él. Génesis 15:5 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vea, ¿cómo entonces hace el Señor ese pacto con Abraham y lo hace de una forma muy peculiar, bastante peculiar que lo vamos a ver en este momento? Aparte de enseñarle, mostrarle las estrellas, le dice así va a ser tu descendencia, él se lo asegura de una forma en que culturalmente Abraham entendía muy bien. Dice en Génesis 15:9, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Y tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. ¿Cómo sabía Abraham que tenía que partirlas si el Señor solo le dijo que las tenía que traer? Y es que aquí había algo cultural que Abraham entendía cuando se tenía que hacer un pacto entre hombres, porque cómo eran esos pactos o por qué se tenían que hacer estos pactos de esta manera. Y esta es la forma en que se hacían culturalmente en ese tiempo. Cada quien traía animales, los partían por la mitad. Ambas partes caminaban en medio de los animales y habían testigos alrededor que eran testigos de que ese pacto era un pacto que si se rompía implicaba la muerte, igual que los animales. Si alguien no lo cumplía, lo que estaba diciendo esa persona me pase a mí lo que está pasándole a estos animales. Yo voy a pasar en medio, tú también. Este pacto nadie lo puede romper a menos que haya muerte de parte de alguna de las dos partes. Ok. Entonces en Génesis 15 continúa, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. Aún no le habían cambiado el nombre a Abraham. Dice, a la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor o un profundo sueño, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. En este momento, Abraham estaba ahuyentando las aves de rapiña, pero yo le pregunto a usted,
Cuando hay aves de rapiña, usualmente es cuando ya las aves o ya los animales están empezando a entrar en un, en un estado ya de descomposición. Esto nos dice de que esto no fue inmediato. Lo que nos narra Génesis 15 no fue inmediato, sino que tal vez tuvo, pues tuvo un tiempo, un día, no sabemos, pero dice que cayó sobre Abraham un tremendo sueño. Entonces, lógico, Abraham estaba despierto, estaba cansado. Imagínese partir por la mitad todos esos animales, luchando en contra de las aves de rapiña. Podemos entender de que no fue algo rápido. Y cae sobre él un tremendo sueño. Em, Él sabía que esto era un pacto con Dios, pero aún así, dice Génesis que en Génesis 13 dice, entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida por 400 años. Quiero que retrocedamos un momento a donde dice, cayó un profundo sopor, un profundo sueño. Yo entonces me pregunto, bueno, hubo una gran oscuridad y él tenía mucho temor. eh, si él estaba dormido, lo siguiente pudo haber sido que Dios se lo dijo o antes de dormirse o durante un sueño. Sabemos que Dios habla a través de los sueños y él le promete esa descendencia. Pero este temor de Abraham pudo haberse dado porque ya sea la responsabilidad o el temor de lo que iba a pasar con su descendencia, pero también la responsabilidad que conllevaba hacer un pacto directamente con Dios. Abraham quizá había hecho pactos con hombres, había hecho pactos terrenales, pero nunca directamente con Dios. Yo no sé si usted, Dios lo llama y le dice, quiero hacer un pacto contigo, directamente contigo y tu descendencia, y a cualquiera le entra un poco de temor. Y continúa ahí el 15, 14, dice, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. O sea, Abraham nunca llegó a conquistar esa tierra. Fueron sus descendientes quienes lo conquistaron. Así que este pacto estaba Abraham enfrente de un cambio de vida radical. Y no era de esperarse que por eso él tuviera ese gran temor que vino sobre él. Pero luego continúa el 17, el versículo 17, y dice, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto, vea que él le da las coordenadas de cuál sería la tierra que le iba a dar. Desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el río grande, el Éufrates. Él le da las coordenadas y lo que le dice es, yo soy el que va a cumplir este pacto. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando vemos que Dios se manifiesta en forma de un horno humeante, de una antorcha de fuego, sabemos que Dios lo ha hecho otras veces. Pero primero quiero que veamos, antes de analizar eso, em, cómo la responsabilidad de Dios, que Él estaba diciendo, yo solo voy a ser el responsable de este pacto. Este pacto va a ser unilateral, no va a ser bilateral. Tú no vas a tener que hacer nada porque esta antorcha y este horno humeante pasan en medio de los animales sin que Abraham esté despierto. Abraham en este momento está durmiendo. Así que él mismo le dice, yo soy el que va a cumplirlo, yo soy el que va a hacer que este pacto se cumpla. No hay nada que tú puedas hacer para cumplirlo, pero tampoco hay nada que puedas hacer para anularlo. Entonces vean lo que él le dice, que le va a dar desde el río Nilo hasta el Éufrates. Si marcamos más o menos el territorio completo de los dos ríos, podríamos más o menos decir que, bueno, hay quienes creen que ese territorio, ahí donde usted lo ve marcado en verde, eh,
implica un territorio bastante amplio, que implica a Egipto, Siria, Líbano, Jordania, una parte de Irak, Arabia Saudita también una parte, pero hay quienes dicen que es nada más desde el río hasta el otro río, pero siempre dentro de más o menos donde se encuentra Israel en este momento, teniendo como limitante el río Jordán. Ese territorio sería más o menos entonces ese círculo que usted ve ahí de color amarillo. Pero independientemente de cuál sea el territorio que se le dio a Abraham, nunca en este tiempo Israel ha logrado conquistar todo ese territorio. Em, pero, ¿por qué el Señor entonces utiliza fuego? Cada vez que el Señor se mostraba, cada vez que el Señor hacía algo en el Antiguo Testamento con su presencia, lo hacía a través de fuego. En este momento lo realiza con humo y fuego, ese horno humeante, dice. Se manifestó también cuando los hijos de Israel o Moisés estaba en el desierto y ve esa zarza ardiendo, el fuego y humo. Y los hijos de Israel estaban también ya cuando salen de Egipto en el Sinaí. El monte del Sinaí dice que estaba humeando, que estaba lleno de fuego, era la presencia viva de Dios. Y en el tiempo de Pentecostés vemos que también Dios se manifiesta su espíritu sobre las cabezas de las personas en forma de fuego. Volviendo un poquito a este tema del área que se le da a Abraham para la tierra de Israel. En ese momento no se llamaba Israel todavía, se llamaba la tierra de Canaán. Está dentro de una creciente fértil y es curioso porque si usted ha escuchado acerca de la creciente fértil y es como una media luna, por eso se le llama la creciente, que es aquí donde inicia la cultura de la ganadería, de la agricultura, aquí es donde se han encontrado los antepasados de las plantas, de los cultivos más importantes como es el farro, el trigo, la lenteja, la cebada, el lino, el garbanzo. Es aquí donde las personas empiezan a establecerse más en territorios para agricultura y dejan esa cultura nómada en donde ellos avanzaban y iban pues consumiendo lo que la tierra les daba. Y es curioso porque aquí se han encontrado también las 5 especies de animales domesticados más importantes, que es la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo y el caballo. Así que esta creciente fértil pareciera que va de acuerdo a lo que les decía el Señor a los israelitas. Los voy a llevar a una tierra que produce leche y miel, porque era una tierra fértil. Una tierra en donde por unos dicen que es por los vientos de los mares y por el lugar en donde se encuentra situada este lugar es bastante fértil. Y esa era la tierra que Dios le iba a dar a los israelitas. Pero volviendo entonces a Génesis y a lo que el Señor vuelve a decirle a Abraham, porque se lo vuelve a establecer en Génesis 17. En Génesis 17 le dice, 17 del 7 al 8, dice, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Vea que no le dice solamente contigo, de generación en generación, un pacto perpetuo, que esto es la palabra olam, que es para siempre, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Heredad perpetua habla de una heredad que no puede ser dada porque es eterna, dada eternamente para el pueblo de Abraham, para la descendencia de Abraham. Y luego dice, toda la tierra de Canaán
en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Nuevamente aquí él vuelve a decirle, vas a tener descendencia, la tierra que heredas será heredad perpetua y voy a ser por siempre tu Dios. Eso no va a cambiar. Vea, algo interesante, a mí lo que me llama la atención cuando el rey David escribe en los Salmos, en el Salmo 105, algo con respecto a este pacto. Él dice, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, o sea, estamos hablando específicamente de los hijos de Israel. Jacob es Israel. No está hablando de los hijos de Abraham, que nosotros somos simientes de Abraham en Cristo. Está hablando de una descendencia específica de Jacob como Israel. La descendencia de Abraham y de Israel. Dice sus escogidos. Dice, Él es Jehová vuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, nuevamente esa palabra olam, para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. ¿Usted sabe cuál es esa palabra concertó con Abraham? El concertar algo en la Biblia habla de cortar, cercenar, rebanar, reparar, específicamente pacto, como por ejemplo hacer una alianza o convenio al cortar carne y pasar entre los pedazos. Eso era lo que estaba diciendo el libro de los Salmos, dice que ese pacto él lo concertó con Abraham y es un pacto y un juramento eterno unilateral, unilateral con Abraham. Y luego continúa, lo estableció a Jacob por decreto. O sea, a Jacob, a Israel, directamente a Israel, porque luego dice a Israel, por si no entendemos Jacob, dice a Israel por pacto sempiterno, un pacto que no va a ser revocado, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviara, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. La palabra ungido también puede ser utilizada como escogidos, escogidos. O sea, lo que está diciendo aquí el libro de los Salmos, está diciendo de que la tierra de Canaán sigue en perpetuidad bajo la heredad para los israelitas específicamente, la tierra física. Ahora, aun cuando ese pacto pareciera haberse anulado, Dios promete que Él los iba a regresar a la tierra. Esto fue bastante confuso cuando la iglesia dijo que la iglesia ahora era el Israel y que era el pueblo de Dios, porque en 1948, después de haber estado esa tierra totalmente desolada, regresa el pueblo de Israel a esa tierra nuevamente. Quiere decir que ese pacto no se había anulado ni se va a anular. Ese pacto sigue vigente porque ese pacto es un pacto eterno de Dios con la descendencia de Jacob. Pero en Ezequiel 11:14 hay algo bastante curioso porque cuando inicia el versículo 14, el título dice promesa de restauración y de renovación. Está hablando de la renovación y la restauración de Israel, de Israel como nación. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, tus propios hermanos, los hombres de tu parentela y toda la casa de Israel, son aquellos a quienes dijeron los habitantes de Jerusalén. Vea qué interesante porque cuando Israel vuelve en el 48, los habitantes que estaban en Jerusalén les dijeron, alejaos de Jehová. A nosotros es dada la tierra en posesión. Esto es el conflicto que estamos teniendo ahorita entre Israel y Palestina, en donde ellos dicen, a nosotros se nos ha dado esta tierra. Pero vea lo que aquí dice, estos dicen, aléjense, porque a nosotros se nos dio esta tierra,
dice el Señor les dice, mire qué hermoso. Por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y sabemos que hay judíos en todas las naciones dispersos, y los he esparcido por las tierras, con todo les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Le pregunto, ¿los judíos están todavía esparcidos alrededor del mundo? Así es. Así que esta promesa todavía está por cumplirse. Él dice que los va a recoger de los pueblos y los va a congregar a las tierras en las cuales están. En un pasaje dice que nadie más los va a sacar de ese lugar. O sea que Israel, donde está ahorita, en esa tierra, ese pacto sigue vigente. El pacto de Abraham sigue vigente sobre ellos, esa tierra les pertenece a ellos. Pero hay algo tan hermoso porque el Señor les dice que con todo, dice, cuando ellos estén esparcidos por las tierras, dice, con todo les seré un pequeño santuario. El santuario era ese tabernáculo en donde el Señor tenía una conexión directa con ellos. El santuario se servía para los israelitas de una forma de conexión, de comunicación, de interacción. Eh, era era una forma íntima que Dios tenía con ellos, si se puede decir así, en donde Dios mantenía su presencia en medio de ellos. Cuando el Señor les está diciendo, con todo yo les voy a hacer un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen, quiere decir que donde ustedes estén, yo voy a estar dispuesto a escucharlos. Yo voy a estar con ustedes dispuestos a escuchar su clamor, a que cuando ustedes se acerquen a mí, yo los voy a escuchar, a que donde ustedes lleguen hay presencia de Dios. Vea qué cosa tan hermosa, porque nosotros llevamos, los que no somos descendientes israelitas, pues llevamos dentro de nosotros el tabernáculo vivo que es Jesucristo, pero el Señor dice que cuando Él los traiga, cuando ellos aún sigan dispersos, Él todavía va a permitir que haya una conexión divina entre ellos y Dios allí donde ellos estén, así estén regados por todo el mundo y fuera de la tierra de Israel. Eso es algo tan hermoso, me pareció este pasaje. Y yo le hago una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Siguen vigentes las leyes del sol y la luna? Pues lógico, ¿verdad? Si la luna se moviera un poquito, imagínese los tsunamis y cómo se pondrían los mares, y si el sol se acercara otro poco de donde fue puesto exactamente como lo necesitamos, nosotros ahorita seríamos pues como un pollo frito. Entonces, las leyes siguen vigentes. Y el Señor pregunta en Jeremías, dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que agita el mar y braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice, si llegaran a faltar estas leyes delante de mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel y dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. Aquí no estamos hablando solo de descendencia de Israel como personas que fuimos injertadas en el olivo original. Está hablando de una nación como tal, una nación de Israel. Dijo que cuando las leyes del sol y la luna no estuvieran, entonces no habría una nación de Israel. Jeremías 31 dice, así ha dicho Jehová. Si se pudieran medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, yo también desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. No podemos medir ni explorar los fundamentos de la tierra. Nadie ha llegado a los fundamentos de la tierra. Pero aquí dice él algo hermoso. Dice, yo desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. ¿Se da cuenta? Que no hay nada que ellos hayan hecho que los haga que Dios los deseche, porque este pacto de la tierra de Israel era unilateral con Abraham y su descendencia, específicamente en la nación de Israel.
No era para nosotros, nosotros que estamos regados por el mundo, que fuimos injertados en ese olivo original, nosotros pues, yo soy guatemalteca y yo tengo, mi tierra es Guatemala, pero para los israelitas, la tierra como nación no pudo haber hecho absolutamente nada para que Dios se retractara de ese pacto, porque ese pacto es unilateral. Entonces, resumiendo, el pacto de Abraham es específico para Abraham y sus descendientes, específicamente la nación de Israel. El pacto de Abraham es unilateral. Dios es el que dice que no lo va a cumplir y hasta el momento Dios no ha dicho que él no lo va a cumplir. Este pacto es unilateral, solo Dios lo puede quebrantar. Es un pacto incondicional. Nada que haga su descendencia puede revocarlo. Es un pacto de una promesa continua que aunque no se vea o se vea velada de los ojos por un momento, es irrevocable y es eterna. Es una promesa para Israel para volver a la tierra. El pacto de Abraham también es una promesa de que Dios nunca se olvidará de ellos porque Israel es su primogénito. Vea lo que dice Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y hasta la última vez que yo pude leer en la palabra, el único Dios que es un padre fiel es Él. El único padre fiel es Dios. Nosotros podemos fallar como padres o pueden haber padres o madres que abandonan a sus hijos. Dios no abandona a sus hijos y menos a su primogénito, porque Él dice que Israel es su primogénito, porque así lo dice Isaías 40:14. Dice, pero Sión ha dicho, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Y él pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Así que el pacto de Abraham consiste en esa promesa eterna de Dios hacia Israel con respecto a la tierra. Más adelante vamos a hablar también de los otros pactos y qué es lo que esos pactos conllevan, pero por el momento, así es como se explica el pacto de Abraham. Que Dios los bendiga.